Ucrania, febrero de 1942. El aire está cargado de tensión y las sombras del miedo acechan en cada esquina. Es en este escenario donde comienza nuestra historia. Hans Hartmann, un capitán del ejército alemán, pasaba por una pequeña aldea ucraniana como cualquier día de rutina. La guerra lo había endurecido, pero nada podía prepararlo para lo que estaba a punto de suceder. Mientras caminaba por la plaza del pueblo, una mujer desesperada con mejillas bañadas en lágrimas y una insignia en forma de estrella se le acercó. Su nombre era Gittel Goldberg. Temblaba, agarrando una fotografía desgastada en sus manos. «Por favor, ayúdeme», suplicó en un alemán entrecortado, con la voz quebrada por la desesperación. Hartmann, inicialmente sorprendido, escuchó mientras ella abría su corazón. La destrozada mujer le explicó que su marido y su hijo de 19 años habían sido llevados por las SS al infame campo de concentración de Janowska. La mente de Hartmann se aceleró. Era un soldado obligado por el deber, pero también era un ser humano que luchaba con las complejidades morales de la guerra. Sabía los riesgos que implicaba ayudarla, pero algo en su interior se conmovió. Esto no se quedaría así. Decidió ayudar a Gittel. Le dijo que esperara hasta el anochecer, cuando el pueblo estaría más tranquilo para volver a encontrarse. Los Goldberg eran una familia judía alemana que había sido expulsada de su natal Turingia en 1938. Vivían ahora en el gueto de Leópolis, en Ucrania. Pero en febrero de 1942, padre e hijo habían sido enviados por las SS al campo de concentración de Janowska. Para darse una idea de qué tan mortal era este campo de concentración comandado por el sádico SS Obersturmbannführer Fritz Gebauer, el 24 y 25 de junio de 1942 llegaron 2.000 prisioneros a él. De estos, solo 120 fueron seleccionados para trabajar. Entre ellos se encontraba Simon Wiesenthal, quien dedicaría su vida tras la guerra a cazar criminales nacionalsocialistas. El resto fue asesinado. Gittel Goldberg amaba demasiado a su esposo e hijo. La mujer se había ido del gueto para pedir a los oficiales alemanes que pasaban por el pueblo que por favor hicieran algo por liberar a su marido y a su joven hijo que habían sido enviados al mencionado campo de la muerte. El simple hecho de haberse ido del gueto era ya una sentencia de muerte para ella. Pero ella quería creer que no todos sus compatriotas habían consumido el racismo y odio que propagaban en Alemania los nacionalsocialistas, y algún noble hombre la ayudaría. Algunos oficiales alemanes que pasaban tal vez hubieran querido ayudarla, si liberar a su familia no implicase un enfrentamiento directo con la SS, que fue, de acuerdo al historiador Michael Allen, la organización más vil jamás conocida. Muchos miraron a otro lado, algunos incluso se burlaron de ella. Pero ese día por allí pasaba el capitán Hans Hartmann. Hans Hartmann era uno de los oficiales superiores de la unidad 547 del Heereskraftfahrzeug, un depósito de reparación del ejército alemán no lejos de Leópolis, en el este de Galicia. Cientos de judíos trabajaban allí, en 1942, en el desmantelamiento y la reparación de tanques, carros blindados y otros vehículos militares que llegaban del frente oriental en estado de deterioro. Tal vez Hartmann podría hablar formalmente con los oficiales SS del campo de concentración y tramitar que el marido e hijo de Gittel Goldberg sean liberados para que trabajasen para él. Pero el sádico comandante del campo, el SS Obersturmbannführer Fritz Gebauer, se resistió a liberarlos. Esto no se quedaría así. En los días siguientes, el capitán alemán Hans Hartmann intentó por todos los medios liberar a los dos Goldberg, a pesar de la resistencia del infame comandante del campo. La gran mayoría de los oficiales de la SS no se caracterizaba por su humanidad. Llegó un punto en que Hartmann se dio cuenta de que por las buenas no conseguiría nada. Condujo un coche militar hasta la puerta principal del campo de concentración Janowska y, tras enfrentarse a los guardias de las SS, sacó a los dos prisioneros en persona. El informe de Yad Vashem no especifica qué hizo exactamente. Probablemente llegó con algunos de sus soldados en su coche militar y los guardias tuvieron que ceder. O tal vez estar frente a frente con un firme capitán del ejército alemán de más de 1,90 m les generó a los guardias cierto respeto. Hans Hartmann no salió de la nada.
condecorado veterano de la Primera Guerra Mundial. Era ahora un abogado con estudios en diversas universidades alemanas de prestigio. Había sido reclutado por el ejército alemán y enviado en 1942 a Galicia, Ucrania. Tal vez lo que aprendió como abogado le ayudó a saber qué decir y cómo expresarse con los guardias del infame campo de concentración para conseguir la liberación del marido e hijo de Gitel Goldberg. Una vez liberados del campo de la muerte en que estaban, los Goldberg quisieron expresar su gratitud regalando a Hartmann un juego de escritura Pelikan bañado en oro. Él se negó rotundamente. «Guardadlo para vosotros. Es lo único valioso que os queda», se limitó a decir. Pero las SS no lo dejaron en paz. Muy pocos días después del incidente, Hartmann recibió la orden de abandonar inmediatamente Leópolis. Lo enviaron a miles de kilómetros lejos, al norte de África, a una unidad de logística del ejército del Afrika Korps. Después de la guerra, Abraham Goldberg y su padre Wolf consiguieron localizar a su salvador, que por entonces era administrador de correos en la pequeña ciudad bávara de Wolfratshausen. Abraham Goldberg emigró a Israel en 1949 y mantuvo el contacto con el ex capitán Hans Hartmann hasta el fallecimiento de este en 1951. En la actualidad, los nietos de Goldberg siguen en contacto con la familia de Hartmann. El 16 de julio de 1963, Yad Vashem reconoció a Hans Hartmann como justo entre las naciones. Fue el primer alemán en recibir esta distinción. El capitán Hans Hartmann había arriesgado todo para ayudar a una desconocida, pero al hacerlo había mostrado un pedazo de su propia humanidad. Este encuentro inesperado quedaría grabado para siempre en su memoria, un testimonio del poder de la compasión en medio de los horrores de la guerra. Frente a una adversidad inimaginable había surgido un destello de esperanza, recordándonos a todos la fuerza perdurable del espíritu humano. Gracias por su atención. Si esta historia les ha conmovido, denle a me gusta y suscríbanse a este humilde canal.